Hoy vamos a ver ejemplos de vectores propios, polinomios característicos y espacios invariantes. El primer ejemplo es el caso de la homotecia de razón k en el plano que hemos visto ya en varias ocasiones. Esto está definido por la función hk de xy igual a k por x, k por y, donde aquí k es un número real positivo. Por la definición de producto escalar, tenemos que la k se factoriza y entonces hk de xy queda igual a k por el vector xy. Es decir, cualquier vector simplemente se multiplica por un múltiplo de k. Y el valor propio, por lo tanto, es precisamente k. El segundo ejemplo es el caso de una proyección del espacio de dimensión 3 en el plano xy. En este caso, cualquier vector que no pertenezca al plano XY se transforma en otro perteneciente al plano XY y de esta manera cambia su dirección. En cambio, los vectores que están en el plano XY se quedan fijos. Por lo tanto, todos estos vectores de todo el plano XY son vectores propios con valor propio 1, porque se van a quedar donde estaban. Esto lo podemos ver también en la matriz que representa esta transformación, que la podemos escribir como m de pi xy menos lambda veces la identidad, y esto se escribe como la matriz que tiene en la diagonal 1 menos lambda en todas las entradas y el resto de las entradas son 0. Por lo tanto, el polinomio que obtenemos es simplemente multiplicar todos los elementos de la diagonal y eso nos da p de lambda, que es igual a 1 menos lambda al cuadrado por menos lambda. Las raíces son lambda igual a 1, que se cuenta dos veces, y lambda igual a 0. Y para encontrar los vectores propios, sustituimos un valor de lambda en este sistema y encontramos las siguientes ecuaciones para lambda igual a 1. 1 menos 1 por x más 0 por y más 0 por z igual a 0. 0 por x más 1 menos 1 por y más 0 por z igual a 0. 0 por x más 0 por y más 0 menos 1 por z igual a 0. Estas ecuaciones se reducen ya que las dos primeras se cumplen de forma trivial para cualquier x, y, z, y entonces llegamos simplemente a la última, que es menos z igual a 0, y es lo que habíamos afirmado antes, que un vector propio con valor propio 1 debe tener la tercera coordenada 0 y por lo tanto pertenece al plano x, y. Para lambda igual a 0, las ecuaciones cambian y aquí lo que tenemos es 1 menos 0 por x más 0 por y más 0 por z es igual a 0, 0 por x más 1 menos 0 por y más 0 por z igual a 0, 0 por x más 0 por y más 0 menos 0 por z igual a 0. De estas, solo las dos primeras nos dan condiciones, ya que la tercera se cumple siempre para todos los x, y, z. Y estas condiciones son x0, x igual a 0, y igual a 0. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Este es el ejemplo de una rotación en el plano en torno al origen. Vamos a suponer que estamos girando por un ángulo phi que es menor a pi y ningún vector conserva su dirección. Pero cuando el ángulo es un múltiplo entero de pi, el transformado de cualquier vector es colineal con el original, entonces estamos dando más de una vuelta, en el mismo sentido o en el sentido contrario, dependiendo de si el entero es par o impar, o sea, si vamos girando hacia un lado o hacia el otro. ¿Cómo se ven las matrices asociadas? Estas ya las habíamos revisado, y al hacer la matriz menos lambda veces la identidad que nos queda, bueno, y tomar el determinante de eso, nos da el determinante de coseno de phi menos lambda menos seno de phi, coseno de phi menos lambda. Al hacer este determinante encontramos el siguiente polinomio, que es lambda al cuadrado menos 2 lambda por coseno de phi, más coseno al cuadrado de phi, más seno al cuadrado de phi. Y esto también lo podemos escribir como
lambda al cuadrado menos 2 lambda coseno de phi más 1. Y como podemos ver en la figura, estamos ahí marcando cómo se ve la rotación. En este caso, deberían comprobar que este polinomio tiene raíces reales solo si la phi que nos define la rotación es un múltiplo entero de pi. En este caso, las raíces son 1 o menos 1 dependiendo de la paridad de k, es decir, si el ángulo de rotación es de una o varias vueltas completas. Y si el giro es de media vuelta o una y media, cada vector XY se transforma en su opuesto. Estos son unos casos particulares nada más para tomarlos en cuenta. Bueno, el siguiente ejemplo que nos interesa es la reflexión que también hemos estado estudiando. Si reflejamos todos los elementos de un plano respecto a una recta por el origen que forma un ángulo que vamos a suponer es θ con la parte positiva del eje X, entonces todos los elementos de esa recta se quedan fijos. Esa recta de reflexión, toda ella se queda fija. Las demás rectas por el origen se transforman en su reflejada, que les vamos a llamar L de θ, y por lo tanto la única recta por el origen distinta de L de θ que se transforma en sí misma es la perpendicular a L de θ, que le vamos a llamar L perpendicular θ con esa notación. Para esta recta, si un vector pertenece a uno de los rayos a partir de su origen, su transformado menos b pertenece al otro rayo. Y a ver, esto también lo podemos ver en términos de la matriz que representa la reflexión menos lambda veces la identidad y tomar el determinante, como lo hicimos con la rotación. En ese caso nos queda el determinante de la matriz, coseno de 2θ menos lambda, seno de 2θ, seno de 2θ menos coseno de 2θ menos lambda. Al calcular este determinante, llegamos a coseno de 2θ menos lambda, todo multiplicado por menos coseno de 2θ por menos lambda, y todo eso menos seno al cuadrado de 2θ. Esto lo podemos reescribir como menos coseno al cuadrado 2θ menos lambda al cuadrado menos seno al cuadrado 2θ. Y aquí por las cancelaciones de las propiedades de las identidades trigonométricas, simplemente nos queda lambda al cuadrado menos 1. Por lo tanto, llegamos a que el polinomio tiene raíces 1 y menos 1. Y de aquí llegamos a los vectores correspondientes. A estos vectores propios los podemos encontrar sustituyendo los valores en el sistema dependiente, que es coseno de 2θ menos lambda por x más seno de 2θ por y igual a 0. Y la segunda ecuación es seno de 2θ por x más menos coseno de 2θ menos lambda por y igual a 0. Como este sistema es dependiente, es suficiente resolver solo una de las ecuaciones. Digamos la primera. La primera ecuación es coseno de 2θ menos lambda por x más seno de 2θ por y igual a 0. Esto implica, si lambda es igual a 1 y θ es distinto de 0, que tenemos y sobre x es igual a 1 menos coseno de 2θ sobre seno de 2θ, y lo podemos reescribir como coseno al cuadrado de θ más seno al cuadrado de θ menos coseno al cuadrado de θ menos seno al cuadrado de θ, todo dividido entre 2 por coseno de θ, seno de θ. Nuevamente podemos reagrupar utilizando las propiedades trigonométricas y esto es igual a 2 por seno al cuadrado de θ entre 2 por coseno θ seno θ. Y esto es simplemente tangente de θ. Aquí podemos ver en esta figura cuáles son los subespacios invariantes de R2 bajo la reflexión en la recta L de θ. Como vemos, se quedan fijas las rectas que define la reflexión y la recta perpendicular a ella como subespacios.
Para terminar, quisiera que continúen haciendo algunos de los ejercicios del libro para que practiquen. Estos ejercicios que estamos marcando aquí son muy sencillos, son los más fáciles. Es simplemente entender cómo funcionan las transformaciones lineales y ver qué subespacios invariantes dejan. Esos son los primeros dos. Y en el tercero se les pide que encuentren los valores y los vectores propios de las reflexiones de R3 ahora respecto a los distintos planos coordenados, es decir, a los planos XY, YZ y XZ. Eso va a ser útil para que se acostumbren a calcular los subespacios invariantes y los vectores propios y todos los valores propios. Y finalmente, les quiero recordar que es mejor que practiquen seguido. Es mucho más eficiente que hagan 15 minutos al día que 2 horas a la semana para resolver los ejercicios o estudiar. Y bueno, espero que podamos seguir avanzando con el resto del curso. Nos vemos a la próxima.